A las 9:21 la bienvenida a Juan Pablo Corbal, nuestro compañero que se suma a la mesa de trabajo. ¿Cómo estamos, Juan? Buen día. Buen día, Pepe, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Bueno, en esta mañana no solo la bienvenida a Juan, continúa Romina, continúa Maxi, ustedes desde el otro lado también están presentes y los invitados en el día de hoy para hablar de un tema que me parece que se las trae, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las noticias de las últimas jornadas, una muy pero muy llamativa que se dio específicamente en nuestra ciudad y que tiene que ver con la mala praxis. Claro, porque hubo un fallo de la justicia que inhabilitó el ejercicio profesional y le dio una sentencia de ejecución condicional a un médico de Bahía Blanca que tenía que operar de hemorroides a una señora en la clínica Raúl Matera y se confundió, por decirlo de alguna manera, y le terminó sacando la vesícula. Bueno, esta mujer le hizo un juicio y por supuesto que se lo ganó. Exacto. Esa noticia, sin lugar a dudas, estuvo al tope de los comentarios la semana pasada, periodística en las últimas jornadas. Y a propósito, se va a efectuar en nuestra ciudad el primer seminario sobre mala praxis médica y responsabilidad. Por eso decíamos que nos parecía más que interesante tocar este tema y recibir a las personas que van a participar activamente en este seminario. Están con nosotros Omar Gadea, que es el presidente de Vidasur, entidad que organiza el seminario, y también el doctor Marcelo López Mesa, jurista e integrante de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. Bienvenidos ambos, ¿cómo les va? Un placer, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Por favor, muy gentil. Muchísimas gracias por este espacio y poder participar acá en la zona que es muy importante y hay problemas graves de salud porque lo padecemos y lo vivimos permanentemente. Bueno, ustedes, por lo menos en su caso, Gadea, habitantes de la región, de la zona, ¿no? Sí, los dos somos de acá, es decir, el doctor López Mesa de Dorrego, yo soy nacido en Saavedra, viví en Darregueira, Coronel Suárez, sí, soy de la zona, digamos, pero... preocupado por esto porque por la función que también cumplo, el problema de salud es grave y hoy las instituciones como PAMI y OMA están complicados y bueno, y siempre tratando de ayudar, y creo que el doctor López Mesa es la persona indicada para hablar de estos temas porque es un profesional de primerísimo nivel en el país y sirve para aclararle tanto a los médicos como a los pacientes y que no sea también un negocio el tema de los juicios y el tema de la salud, porque yo trato todos los días, yo soy secretario del doctor Eduardo Duhalde, presidente de la Nación, y recibimos muchas quejas por malas atenciones y es de ida y vuelta, o sea, es una pelea más que una solución de la salud. Entonces esto sirve para aclarar y estar atento, a hablar con fundamento y con propiedad. Y bueno, el doctor López Mesa como Alejandro Becchi, que es el otro médico que van a dar el seminario, son personas que saben muchísimo de este tema y es bueno que tener este espacio y la posibilidad que esta audiencia que nos escuchan en toda la zona se enteren por boca, digamos, de gente que sabe, de gente preparada, de profesionales que hablan realmente con propiedad y conocimiento sobre estos temas, que son tan delicados. ¿Quiénes van a tener la posibilidad de participar? Bueno, esto es un seminario de 3 horas en los cuales van a hablar las personas que saben, que es el doctor López Mesa y el doctor Becchi, o sea, que también Becchi, sea dicho de paso, es de acá de la zona, sí, o sea, son abogados de Coronel Dorrego, son los dos abogados. ¿De Dorrego? Sí, o sea, tenemos buenos profesionales acá en la zona que, bueno, han ido a Buenos Aires y han llegado a ocupar muy buenos lugares. Por capacidad, o sea, que a veces decimos, acá no pasa nada, porque nos pasa, a veces nos pueden, un amigo nació a la vuelta de mi casa, pero son gente que sabe mucho y esto lo queremos desarrollar a lo largo y a lo ancho del país, porque repito, estamos preocupados y la función que a mí me cumplo es ir al lado de un expresidente y preocupado por esto, con la Fundación Vidasur, tratamos de desarrollar y llevarle conocimiento a la gente de cómo podemos desarrollar esta actividad que es tan delicada, el tema de la salud, porque están colapsados en este momento. Ustedes tienen acá los hospitales que están colapsados, yo en Coronel Suárez, un desastre. Entonces hablamos permanentemente con el presidente PAMI, con el presidente IOMA, que son los que más castigados están por malas administraciones y por problemas que hemos tenido. Y bueno, creo que los doctores acá, Becchi y Mesa, son las personas ideales para aclarar estos temas. Tanto los médicos, que también son atacados, porque si nos peleamos a veces sin conocimiento. Entonces esto sirve para aclararle a todos el tema de cómo se puede manejar con derecho y con razón. Yo quiero aprovechar de preguntarle al doctor López Mesa, siempre que se menciona mala praxis, existe la sospecha, o por lo menos eso me parece que está instalado en la ciudadanía, de una cuestión de beneficio
económico, un juicio con beneficios económicos? Mire, hay de todo. Yo antes de ahora fui juez de cámara. Y como juez de cámara fallé 4 casos de responsabilidad médica, casos importantes, y uno de responsabilidad hospitalaria, es decir, no del médico sino del hospital. Y hay de todo. En realidad, la estadística así casera mía es mitad y mitad. Yo resolví 2 casos que eran cantadísimos. Un caso como el que usted manifestó recién, que es lo que se llama un error de oficina. Cuando hay casos así, por ejemplo, en que le operan la rodilla equivocada, en que le operan un órgano distinto, son lo que se llama errores de oficina. ¿Por qué? Porque normalmente el médico, cuando llega el paciente al quirófano, le llega con una tarjeta o con una identificación, digamos, de qué es lo que hay que hacer. No hace todo el chequeo en el momento, sería imposible. Y a veces ocurre que hay errores de oficina, se asienta mal en la ficha médica qué es lo que hay que hacer, o se interpreta mal, y entonces pasan estas cosas. Entonces son más errores de tipo administrativo que de tipo médico, porque por ejemplo el error médico ¿en qué estaría? En hacer mal la operación que había que hacer. Eso sería mala praxis. Eso sería más bien mala praxis médica, el caso típico. Lo que pasa es que la mala praxis en los últimos tiempos ha cambiado mucho. En este momento, por ejemplo, tenemos un panorama muy complejo de mala praxis, sobre todo a partir de la ley 26.529, que es una ley que es la ley de derechos del paciente, que ha hecho implotar la medicina. ¿Por qué? Porque antes nosotros, cuando éramos más jóvenes, teníamos una medicina tradicional. Es decir, había un doble paternalismo, por ejemplo, en el caso de los menores. El menor yo iba con mi abuelo, con mi mamá, al médico y uno ni abría la boca. Porque había el paternalismo del padre de familia, o del abuelo, de la madre, y el del médico. Todo eso ha cambiado con la ley de derechos del paciente, que concede a los pacientes una serie de derechos, el derecho, por ejemplo, a ser informado, a negarse al tratamiento, a tener una historia clínica disponible, un montón de derechos, a la interconsulta. Cuando yo era chico, por ejemplo, pedirle a un médico una segunda opinión, se podía ofender el médico. Bueno, eso hoy es un derecho que está en la ley 26.529, el artículo 2, último inciso. ¿Y en qué medida incide en ese sentido el tema de las redes sociales? Bueno, eso crea una expectativa mayor. Entonces, hoy tenemos en el país desparramado por diversos tribunales, juzgados, cámaras, entre 8 y 10.000 juicios de mala praxis contra médicos. Los que yo resolví fueron mitad y mitad, con lo cual, pongamos una cosa aproximada. 60-40, 50-50. Entonces hay una cantidad importante de juicios que son reclamos reales y otros que son aventuras judiciales. Hay un poco de todo. En el caso de, como decía usted, error administrativo de oficina, ¿recae exclusivamente en el médico la responsabilidad? Bueno, no. Normalmente cuando hay una responsabilidad médica, además suele haber una responsabilidad sanatorial o hospitalaria. Normalmente. ¿Por qué? Porque el hospital o el sanatorio responden más allá que el médico. En el médico hay que demostrar la culpa. En el sanatorio no. Entonces, además el sanatorio responde por mayores causas que el médico, no solo la culpa de sus dependientes, también por falta de asepsia, también por errores de coordinación, también por cuestiones, por ejemplo, que falten medios. Entonces hay una serie de supuestos de responsabilidad de los hospitales que va más allá de la culpa del médico. Doctor López Mesa, usted decía que en este momento están dando vueltas alrededor de 8 o 10.000 causas en el país vinculadas con denuncias por mala praxis. ¿Hay algún tipo de mala praxis, por llamarlo de algún modo, algún caso que se repita con mayor frecuencia? Hay 6 o 7 supuestos que son muy comunes. Por ejemplo, por eso le decía, la ley de derechos del paciente hizo que la mala praxis tradicional, que era por culpa, por ejemplo, por haber operado mal, o sea, intervenido quirúrgicamente mal, por haber actuado sin cuidado, que era lo normal, hoy se le ha sumado otra forma de mala praxis, que es por haber informado mal al paciente su situación, sus posibilidades, o por no haberle pedido el consentimiento. Hoy hay muchos casos que son problemas de consentimiento informado. ¿En todos los casos debe pedirse el consentimiento del paciente? Hoy es obligatorio, por 2 leyes. La ley 26.529, que es la ley de derechos del paciente, y una ley que la modificó, que es la llamada ley de muerte digna, 26.672. Que el paciente debe dar el... Perdón, 26.762. Debe dar el ok para recibir determinado tratamiento. Todos. Claro. Y en el déficit de conocimiento, ¿cómo es? Es más, la ley de muerte digna, llamada ley de muerte digna, le da el derecho al paciente de negarse al tratamiento, incluso sin decir la causa. O sea, la ley de derecho del paciente le daba el derecho de negarse. La de muerte digna lo lleva más allá y le da el derecho de negarse sin decir por qué al paciente. Y si un paciente que se ha negado un tratamiento es forzado, eso es mala praxis. ¿Eso implica una transfusión, por ejemplo?
Lo que yo interpreto que usted se refiere a los testigos de Jehová, por ejemplo. Exacto, apuntaba para ese lado. En el caso de los testigos de Que Jehová, adultos, de sangre como un tratamiento médico. es que lo es. De hecho lo es. En el caso de los testigos de Jehová adultos no se los puede negar. No se los puede obligar, mejor dicho. La negativa de ellos prevalece. ¿Y los menores? Los menores no. En el caso de los menores, los jueces, cuando los padres se niegan, los jueces son los que disponen, digamos, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque preservan su interés superior. En el caso se considera que los, perdón, Juan, Sí. se considera que los chicos no están en capacidad de resolver por ellos mismos hasta cuando sean mayores de edad. Ellos decidirán si toman el camino de sus padres o no. Ese ahí es el hay criterio. una pequeña, lo que usted dice es correcto en general, con una pequeña aclaración. No hasta que sean mayores de edad, sino hasta que cumplan 16 años. Ajá. Porque la ley, Claro. digamos, se le ha concedido el Código Civil nuevo, Código Civil y Comercial, artículo 26, le ha concedido a los menores la llamada mayoría de edad sanitaria. Claro. Es decir, a los 16 años se consideran adultos para todo lo que tenga que ver con su cuerpo. Lo cual es una institución a la Argentina. En ningún lugar del mundo hay eso. Pero, perdón, si un menor de 16, testigo de Jehová, tiene que recibir una transfusión de sangre y sus padres se niegan, igualmente el Estado puede y debe intervenir. No se ha planteado hasta ahora el caso, digamos, judicialmente, y dependerá de lo que cada juez resuelva. Yo interpreto ¿Es que... ambigua la ley? ¿O No. Digamos, es abierta, con lo cual se da la interpretación. Pero yo creo que en esas leyes ese... abiertas a veces originan muchos inconvenientes, ¿no? Y lo cual revelan el nivel de la magistratura. En realidad lo que hacen esas leyes es un revelador, o sea, están revelando el nivel de la magistratura, porque debiera no ser algo tan complejo. El derecho americano está lleno de normas abiertas y no hay tanto problema. Entonces, tanta dispersión de criterios significa, incluso tenemos en este momento un código, que es el Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, que todavía no está plenamente implementado. Recién se ha implementado en cuestiones de familia, en cuestiones de personas, pero en cuestiones patrimoniales, como responsabilidad civil, contratos, recién ahora está empezando a aplicarse. Porque los hechos que empezaron a entrar en vigencia con él tienen que ser posteriores al 1 de agosto del 2015. Entonces, hasta que llegan a Cámara pasa un tiempo. Doctor, usted decía de la falta de información al paciente. ¿Eso quiere decir que el paciente que no recibe toda la información sobre su patología, sobre su problemática, puede de alguna manera demandar al médico? ¿El médico está obligado a dar toda la información? Hay muchos casos que son simplemente defectos de información. ¿Y de no qué toda manera la información, prueba el paciente? A ver, no toda la información. La información que se le debe dar al paciente tiene 4 requisitos. Tiene que ser objetiva, veraz, completa y comprensible. Si fallara alguno de esos, el paciente puede accionar. ¿Por qué? Porque no se le ha dado la opción. Si usted no se le informa, no puede ejercer el derecho de decir que no. En el último punto a veces hay dificultades en lo de comprensible, ¿no? Exactamente. Bueno, ha habido a veces un caso... se utilizan muchos términos técnicos o específicos que para un paciente complica la comprensión del tratamiento o de su estado. Amén de la letra de médico, ¿no? La llamada letra de médico que... Ahí hay que hacer juicio, doctor. Hay que hacerle juicio a los médicos. Hubo un caso... Yo creo que es una falta de respeto total cuando te escriben y no entienden ni ellos lo que escriben. Eso es una falta de respeto porque se está dirigiendo a una persona que incluso le está pagando en una forma totalmente irrespetuosa porque no se entiende. Cualquiera tiene una computadora, pones una impresora, ¿no? Y después firmás. Y uno lo toma risa, pero un caso murió un bebé. Complicado. Claro. Una receta que era ilegible para un bebé, un médico la llevaron a la farmacia, interpretó mal el farmacéutico y falleció un bebé. Y no hace mucho. El farmacéutico adivina lo que dice, porque realmente es una vergüenza, una falta de respeto, digo. ¿Nos permiten una pausa? Estamos en De Qué se habla, aquí en el EU2 en Panorama a las 9:35 minutos. CORE, Instituto Cardiovascular del Hospital de la Asociación Médica, presenta su nuevo equipo Philips para tratamiento por cateterismo a cargo de los doctores Calvo, a la vanguardia de la tecnología médica. Informes 0291-451-3927. Laura pone la energía en estudiar antes de ir a trabajar. Pablo pone la energía en leerle un cuento a su hijo con sus mejores voces. Y Rocío pone la energía en organizar ese cumpleaños sorpresa. Para que ellos pongan la energía en lo que importa, en EDES ponemos la energía en hacerles todo más simple. Por eso presentamos la nueva sucursal virtual y app EDES móvil, para que todos puedan descargar la factura, realizar reclamos, ver los consumos y mucho más. Ponemos la energía en vos. Conoce más en infoedes.com. EDES, más energía para seguir creciendo.
9:36 minutos, estamos con Omar Gadea, presidente de Vidasur, y del doctor Marcelo López Mesa, jurista e integrante de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, a propósito de esta jornada, este seminario que se va a desarrollar mañana en nuestra ciudad. Mala praxis médica y responsabilidad. Juan, comentabas un caso emblemático de los últimos meses. Y estábamos hablando con el doctor del caso de la periodista Débora Pérez Volpin, que de alguna manera, y decíamos con el doctor, hizo más visible a nivel nacional esta problemática de la mala praxis. Nosotros hemos tenido casos en Bahía Blanca de características similares, pero ese caso, el de Pérez Volpin, de alguna manera lo puso en exposición ante todo el país. Exactamente, e incluso visibilizó el problema y a la gente le hizo ver hasta dónde llegaba la cuestión. A la gente, bueno, sí, la mala praxis era en casos aislados. Acá se ve que hay un problema, que en muchos casos es un problema de formación médica y de medios que termina en los tribunales. Porque si se formara la gente a la antigua, con otra profundidad, ahora es todo muy rápido, las facultades de medicina, incluso algunas tienen cupo, otras no. Entonces hay un problema de formación en muchos casos, o en otros casos un problema de apuro. Hay muy agitada la práctica médica para poder llegar a un número que le rinda al médico. Entonces ha cambiado muchísimo la medicina tradicional a lo que es hoy. Y bueno, y esto está a la vista con los casos que están surgiendo. Y lo de Pérez Volpin, el error estuvo en hacerle la práctica que le hicieron. Si más allá de cómo termine la cuestión con los médicos, con seguridad, el hospital, el sanatorio va a responder. Con seguridad. El sanatorio seguro, no, eso seguro. Termine como termine para los médicos. ¿Por qué el error de hacerle esa práctica? Porque había entrado muy desbalanceada en sus variables. Y esa práctica en esas condiciones fue riesgosa y terminó como terminó. Y después hubo un problema en la reanimación. Entonces hubo una cadena, o sea, todo lo que podía salir mal, salió mal. Y encima fue una persona muy conocida y muy querida, lo cual puso arriba del tapete el tema, que antes estaba como así oscurecido. Hay una industria, hay buitres en el marco de los juicios de mala praxis. Sí. Caranchos. O sea, caranchos. Caranchos, sí. Saca la cuenta la cantidad de abogados que hay. Lo cual no quiere decir que todo el universo de juicios de mala praxis sean esos. Hay gente, por ejemplo, que está visitando las salas de los hospitales, manda punteros, lo cual está prohibido, manda punteros a la sala de los sanatorios, de los hospitales. Uno cree que en Bahía eso no se ve igual, ¿no? Por lo menos yo no tengo información de que eso exista. Yo no tengo data de que ocurra. Se ha hablado alguna vez de los caranchos en Bahía, pero una cosa así medio... Eso sucede en las ciudades grandes, porque en las ciudades chicas, lamentablemente... el médico sigue teniendo un poder terrible. Yo lo veo en todos los pueblos chicos. Vos no te podés pelear con el médico te cobra un arancel diferenciado que te está robando y te dice, anda a preguntarle a tu suegro, a tu yerno, a tu cuñado, te pedirle la plata porque yo tengo si no saca un crédito, y no le puedo decir nada porque el médico te atiende en el hospital, te atiende en la clínica, te atiende en el consultorio y lo ve en la confitería. Y el mismo médico, y si va al colegio médico, el presidente. Entonces, está atado pie y mano. Esas cosas ahí, lamentablemente, como todos los argentinos, siempre existe ese abuso de autoridad. Que yo lo padezco permanentemente. ¿Y no había existido un cambio en la normativa que ya había restringido un poco más el accionar de los caranchos? Lo que pasa es que eso no es un problema de normativa, porque en realidad todas esas conductas están prohibidas por el Código de Ética de la Abogacía. En realidad, lo que se hace, se ajustan cada tanto las clavijas de parte del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de que se trate. Incluso en algunos lugares, en una provincia de Cuyo, no vamos a decir cuál, pero una de las provincias de Cuyo, que no es un lugar tan grande, hubo un problema de carancho bastante serio y el colegio tomó las medidas. ¿Por qué? Porque hay gente que anda corriendo ambulancia o arreglada con la policía, que le pasa el dato, que entonces o caen a la sala de, por ejemplo, de espera de sanatorios, y va con la tarjetita en un momento donde la gente es muy vulnerable. Claro. Y ocurre, comúnmente que se extravíen, por ejemplo, las causas de los pacientes, las historias clínicas. Y no, normalmente no, porque lo que puede ocurrir es que la adulteren. Que se extravíen no, porque si se extravía la historia clínica hay una presunción de responsabilidad del sanatorio, entonces no se suelen extraviar. Ha habido algún caso, incluso, por ejemplo, que un sanatorio fue responsabilizado porque dijeron que se perdió la historia clínica en una inundación y lo responsabilizaron igual. Entonces, extraviarse en general no. Lo que puede ocurrir es que se la adulteren. ¿Y en ese caso qué hay? Y normalmente lo que hace en mala praxis médica, lo primero que hace es pedirle al juez una orden para que, secuestre la historia clínica, como pasó en el caso, lo primero. Porque si no le pueden hacer la Biblia en 6 tomos. A propósito de historia clínica, ¿de quién es? ¿Del paciente o del médico? Según la ley de derechos del paciente, es del paciente.
¿Y por qué la retienen los médicos? Digamos por costumbre. Por costumbre, porque antes se Pero consideraba... si yo la pido, me la tiene que dar. Sí. Me la quedo yo. No, tenés el derecho. Ley 26.529. Es específicamente la historia clínica y dice cómo tiene que ser llevada. Sin interlineados, sin enmiendas, sin agregados, sin correcciones. Una declaración jurada. Y no, lo que pasa que cuando una persona puede prearmar una prueba que la beneficia, hay que ser muy estricto. Porque el sanatorio puede prearmar, digamos, la historia clínica, puede prearmar la documentación con la cual después se la va a juzgar. Entonces, cualquier cosa que esté mal ahí, prueba en contra del sanatorio, no a favor. Doctor, en algún momento se decía o sucedía que era necesario tener una condena desde el punto de vista penal como para accionar desde el punto de vista por la vía civil. ¿Hoy eso es así? En el caso de la mala praxis, ¿se puede ir por la vía civil y no avanzar por la penal? Sí y no. O sea, ha cambiado un poco respecto de anteriormente. ¿Por qué? El código anterior, que era el código de Vélez, que regía desde el 1 de enero de 1871, o sea, un código muy antiguo, establecía un sistema de prejudicialidad, es decir, que había que tener primero sentencia penal para poder condenar a un médico en sede civil por delitos civiles, como homicidio, lesiones, en fin. El nuevo Código Civil y Comercial, Ley 26994, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, flexibiliza eso. Entonces hay supuestos que no caen. Entonces en algunos supuestos se puede tener sentencia civil contra un médico sin haber tenido sentencia penal. Sin haber tenido la pena. Por ejemplo, si el médico usa una cosa viciosa. Los médicos a veces usan cosas que son viciosas. Por ejemplo, hay ejemplos en los repertorios que son terribles. Hay un médico que usó un hilo contaminado con tétanos en España y contaminó a 12 pacientes la misma tarde. En Argentina hay un médico, un anestesista, que usó una camilla de anestesia mal armada y le suministró hidróxido de ázoe a un paciente en vez de oxígeno. Por supuesto murió. Esas son cosas viciosas, es decir, cosas que no están preparadas para funcionar correctamente, que cuando se usan matan o lesionan o contaminan. Otro caso sería, por ejemplo, la sangre contaminada, cosa viciosa, sangre contaminada con tétanos, con HIV. Hepatitis. Eso es cosa viciosa. En esos casos no hace falta... un caso emblemático, ¿no? Claro. Sí, el de contaminación de... Claro. En esos casos no hace falta la sentencia penal previa. Le dieron sangre con hepatitis B y padeció la hepatitis B por una operación por la transfusión, tenía hepatitis. Bueno, o sangre de otro grupo y factor, que también sería un error de oficina. Usted le suministran sangre de otro grupo y factor y por más que no esté contaminada con nada, a usted le produzcan un shock hepático. Entonces, eso también sería una cosa viciosa. Usted hablaba hoy de la celeridad en la atención, de los tiempos que tiene el médico, como tiene la sociedad en general. Y digo, ¿qué pasa con el sistema? Digo, el sistema de alguna manera es perverso en ese sentido para los médicos, porque hay médicos que por ahí están muchas horas, los médicos que están de guardia, que generalmente no son los médicos que tienen la mayor experiencia en la carrera. Digo, ¿cómo se toma ese tema? Digo, ¿hay un riesgo mayor hoy para el médico? Sí. Sí, porque el médico está obligado a digamos, es un asalariado. ¿Por qué? ¿Cómo era la medicina hace muchísimos años, cuando nosotros éramos chicos? Era una medicina donde el médico era un profesional liberal, mayormente. El médico que tenía su consultorio, hoy en día eso es más bien raro. Salvo personas puntuales, los demás atienden o en consultorios globales, o en sanatorios, o en hospitales, pero el médico individual ha decrecido mucho. Entonces, el médico tiene que someterse a las condiciones del mercado. El médico de cabecera no existe más. Hoy el médico es lo que se llama una persona fungible. ¿Qué es fungible? Intercambiable por otro de la misma especie. ¿Por qué? Porque está en una cartilla. A lo mejor es elegido no por sus condiciones, sino porque atiende acá a la vuelta. O porque atiende por tal obra social. O porque resulta que ese día justo el turno me combino con el trabajo. O sea, no por sus características personales o profesionales. Toda esa medicina que nosotros conocíamos ha cambiado mucho. La de Favaloro. Claro, la medicina de Favaloro. Hoy no existe más esa medicina. No existe más. La medicina incluso paternalista. ¿Por qué? Porque antes se consideraba que el médico era el pater, es decir, el que disponía, porque el enfermo era... La palabra enfermo significa infirmus, falto de firmeza. Entonces, la medicina clásica, ¿qué decía? ¿Cómo va a decidir una persona que está quebrantada en su salud, que está conmovida en su espiritualidad? No, decide el médico. Bueno, hoy eso es mala praxis. Hoy el médico decida por el paciente es mala praxis. Y el Google mata a los médicos, porque el paciente googlea todo y va y le explica al médico. Por eso le preguntaba lo de las redes sociales. Claro, terrible. La incidencia y encima antes la resignación cristiana era una vía de escape de esto, digamos. La familia de alguien moría, no automáticamente pensaba, digamos, que era un caso de mala praxis.
podía, por ejemplo, decir, bueno, y la fatalidad, y el Señor, los caminos de Dios. Hoy en día, mucha gente, con un caso de una persona que fallece o algo, automáticamente piensa en mala praxis porque encima alguno va a hablarle. Sí, sí. Claro, y ahí vienen las aventuras judiciales muchas veces. Y ahí vienen las aventuras judiciales. Yo he tenido casos que son directamente aventuras judiciales. Por ejemplo, una persona que se pinchó en la Patagonia, hay un arbusto que se llama el pataco, que tiene unas espinas tremendas, que pueden pinchar hasta la goma de un auto. Bueno, un menor que se pinchó con una espina del pataco, la madre se la sacó en su casa, lo limpió como pudo, y el menor se le inflamó el pie, fue al médico, no le dijeron, no le encontraron nada, le hicieron una radiografía, no salió nada, aún así le hicieron juicio al médico y por supuesto lo terminaron perdiendo, porque no había hecho práctica, simplemente una limpieza. Entonces, hay casos que son aventuras. De una espina terminamos con un juicio de mala praxis. Claro, tal cual. Como hay otras que a lo mejor no le operaron la vesícula. Tuvimos un caso en cual figuraba operada la vesícula. Y cierran. Claro, así, tal cual. El caso Sandoval. No le operaron la vesícula y figuraba operada, y entonces durante 10 años esa mujer fue a cuanto médico pudo para que le curaran el dolor, y todos pensaban que estaba la vesícula sacada, y entonces le diagnosticaban cualquier otra cosa. Hasta que un día alguien se dio cuenta, sacó una radiografía y estaba hermosa ahí la vesícula. Entonces, hay de con todo. Una cantera, ¿no? Adentro debería estar. Sí, total. Y entonces empezaron a explicar que era la vesiculización del conducto cosa. La vesícula. Recordamos, la jornada o este seminario Gadea será en el día de mañana, ¿no? El día de mañana en el Colegio de Abogados, invitamos a todos que puedan asistir, porque es muy importante. Se hizo un poquito apurado por el tema que estamos compitiendo con el G20. ¿Y hay que inscribirse? Lo posible hay que inscribirse, sí. Le pedimos la inscripción porque se va a entregar un certificado de nada más ni nada menos que el doctor Becky y el doctor López Mella. Eso le sirve como un certificado realmente valedero ante un curso muy especial. ¿Y cómo hay que realizar la inscripción? Bueno, nosotros estamos publicando en la página sobre el tema de un mail y un celular. De la página, por favor. ¿Vidasur? Sí, de Vidasur. Y en un grupo de Facebook, www.vidasur.org. Sí. Y si no, llamar a mi celular, que lo doy acá, todo el mundo lo tiene, que es 11 44 91 16 30. 11 44 91 16 30. Y para quien le pueda interesar las cuestiones así técnicas, jurídicas, hay un grupo de Facebook que se llama Derecho Civil Argentino, tiene más de 23.000 miembros, que de ahí está cargado digamos, varios materiales de temas médicos, está el cartel del Congreso y otras cuestiones. Derecho Civil Argentino en Facebook. Gracias por la visita ambos, Un placer, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, y a la audiencia por poner el oído. Omar Gadea, presidente de Vidasur, y el doctor Marcelo López Mesa, jurista integrante de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, aquí en Panorama 9, 49 minutos. ¿De qué se habla? Un recorrido a fondo por el eje de la actualidad. Presentaron CORE, Instituto Cardiovascular del Hospital de la Asociación Médica, y EDES, empresa distribuidora de Energía Sur.